Les presentamos un personaje anatomista de la antigüedad que se ha ocupado del estudio de la gran circulación, que es William Harvey. Él mencionaba que la circulación mayor o circulación nutricia estaba formada por mi ventrículo izquierdo, que a partir de ella partía mi arteria aorta, aortus, que significa aire dentro de un conducto, y esta arteria llevaba todos los nutrientes al organismo y se tornaba por la vía venosa hacia la aurícula derecha. A esto se ha denominado la circulación mayor. Miguel Servetos estudia la circulación menor o también llamada la circulación pulmonar. A su vez, el día de hoy hablaremos de lo que es la circulación de la cabeza y el cuello. En pocas palabras, la vascularización de la cabeza y el cuello. Para ello tenemos que recordar la región esternocleidomastoideo o simplemente denominada como la región carotidia. La región carotidia estará formada específicamente por todos los límites del músculo esternocleidomastoideo, el músculo clave o el músculo llave. Este músculo presenta la forma cuadrilátera, presentará un borde anterior, borde posterior, extremidad inferior y su extremidad superior. Para ello tenemos que ver desde el epitelio, dentro de los planos superficiales. Epitelialmente podemos encontrar el relieve del músculo esternocleidomastoideo, lateral a ella, la vena yugular externa. Dentro de esta disección podemos apreciar que está envuelto por la hoja superficial de una vaina, denominada la vaina cervical superficial. Esta fascia o vaina cervical superficial ha sido formado y va a recubrir a todos los músculos suprayoideos, a los músculos infrayoideos, a los músculos profundos laterales del cuello y así al músculo esternocleidomastoideo. Bien, una vez que nosotros ya hemos encontrado todos los límites, disecamos mi epitelio y de la cara profunda vamos a encontrar tejido celulo adiposo y un tejido intersticial. Este tejido es celular en la parte anterior y fibroso en la región posterior que le va a volver adherente. A su vez, los hechos anatómicos que encontraremos en mi vena yugular externa, encontraré las ramas terminales del plexo cervical superficial, los supracromiales, supradeltoideos, los supraclaviculares y los supraesternales. A su vez, de este plexo cervical superficial, su ramo transverso, el ramo auricular en este caso, y su ramo occipital o mastoideo. Entonces le daba la sensibilidad de la región a nivel del epitelio. Podemos apreciar también la formación anterior de la vena yugular anterior a ese nivel. Y si lo disecamos mi músculo esternocleidomastoideo, nos encontraremos profundamente ya con lo que es el paquete nervioso del cuello, que también va a estar recubierto por el desdoblamiento de la fascia cervical superficial. En esta vista anterior podemos evidenciar también el origen de mi vena yugular anterior que tenía a nivel del triángulo submentoniano o submandibular. A su vez, vemos que el músculo esternocleidomastoideo en sus fascículos inferiores externales formaba una cabeza, que era la cabeza external, y la otra que era la cabeza clavicular, ambas separadas directamente por un triángulo denominado triángulo de Sedilog. Internamente vamos a encontrarnos con las famosas arterias carótidas. Antiguamente se mencionaba que podríamos encontrar el ramo descendente del nervio frénico. Bien, podemos observar también dentro del esternocleidomastoideo, en su extremidad superior y el fascículo cleido-occipital, en la rama externa del nervio espinal, quien le va a dar la motricidad y la funcionalidad a mi músculo. A su vez, este músculo en su acción va a llevar lateralmente a la cabeza de acuerdo a la contracción del músculo, sea derecho o sea izquierdo. Por eso se ha denominado como el músculo cefalogiro y el nervio cefalogiro del décimo primer par craneal o nervio accesorio. Perfecto. Disequemos la fascia cervical superficial y nos vamos a encontrar en la cara interna del músculo esternocleidomastoideo, el famoso paquete vasculonervioso del cuello.
Este paquete va a estar formado por mi vena yugular interna. Esta vena yugular interna le va a recubrir prácticamente a nivel anterior y posterior a la carótida primitiva o carótida innominada. La vena yugular interna, juntamente con la carótida primitiva innominada, vamos a encontrar un ángulo diedro antero-externo. Por este ángulo diedro vemos transcurrir y descender el ramo descendente del nervio hipogloso o hipogloso mayor. A su vez, entre ambas puede formar un ángulo diedro postero interno. Por ese ángulo va a descender el nervio neumogástrico. Por eso, el paquete vasculonervioso del cuello está formado por vena yugular interna, ramo descendente del nervio hipogloso mayor, arteria carótida primitiva o innominada y el nervio hipogloso. Estos van a envainarse y van a dar formación a ese nivel. Podemos también nosotros, en relación a mi vena yugular interna, poder encontrar los órganos linfoideos que forman cadenas a este nivel. En el borde inferior de la mandíbula y la región posterior occipital vamos a encontrar la famosa cadena pericervical ganglionar. Esta cadena pericervical va a estar formado anteriormente por los ganglios submentonianos, va a estar formado a su vez por los ganglios submandibulares o submaxilares. Estos ganglios submaxilares en relación a los vasos faciales de la vena y la arteria facial van a formar a los ganglios prevascular, intervascular y retrovascular. El ganglio retrovascular es de importancia, por eso se ha denominado el ganglio padre de Garner. Este ganglio padre de Garner donde va a dar la desembocadura de los conductos eferentes ganglionares. A su vez, posteriormente vamos a poder encontrar a los ganglios preauriculares, intraparotidios, retroparotidios, en este caso retroauriculares o mastoideos y el occipital. Toda esta cadena ganglionar periférica se va a ir a reunir a otra cadena, denominada la famosa cadena yugular interna, linfática, claro está. Esta cadena yugular interna va a ser separada a su vez por el músculo homoioideo, que los va a dividir en unos ganglios linfáticos suprahomoioideos, por encima del homoideo, y por debajo del homoideo, los famosos infrahomoioideos. Pero podemos apreciar dentro de esta cadena un ganglio de mayor volumen, de aproximadamente 3 centímetros de longitud, que nos da el nombre de ganglio de Guttner en este caso. Estos ganglios linfáticos presentan sus conductos. Esos conductos tienen que desembocar entre la vena yugular interna y la vena subclavia. A eso se le ha denominado el ángulo venoso yugulo-subclavio o ángulo venoso de Pirogov. ¿Dónde está la variante? A nivel del lado derecho desemboca la gran vena linfática y en el lado izquierdo va a desembocar el conducto torácico. A su vez, podemos apreciar de la región esternocleidomastoidea los músculos infraioideos, los músculos laterales profundos del cuello, que eran los músculos escaleno anterior, medio y posterior, y el cuarto escaleno, que era el minot. El tema de hoy nos vamos a refrescar e dar la intimidad netamente a nivel de la región carotidia, la vascularización de la cabeza y el cuello. Les muestro en la otra imagen esta cadena ganglionar que la habíamos mencionado. Con exquisitez dentro de las imágenes podemos dar cadena pericervical, cadena yugular interna y la cadena cervical transversa. Esa cadena cervical transversa que está netamente relacionada con las fibras sensitivas del plexo cervical superficial con su nervio transverso. Con este pequeño resumen que hemos tenido de la región carotidia, hablemos de la vascularización. Entonces tenemos que ver que dentro de la vascularización vamos a encontrar a un órgano noble que es el corazón, que a partir del ventrículo izquierdo daba origen a mi arteria aorta. Esta arteria aorta va a tener tres porciones, una porción ascendente, una porción transversa y la porción descendente. Por eso se ha denominado el famoso callado aórtico o simplemente arco aórtico. ¿Cuál será la importancia? Que a nivel de la porción transversa de mi callado aórtico voy a tener el origen de tres grandes vasos. Uno, que será el famoso
tronco brachiocefálico arterial. 2 será la arteria carótida primitiva o innominada izquierda. 3 será la arteria subclavia izquierda. Bien, aquí tenemos la arteria carótida primitiva izquierda y la subclavia izquierda. ¿Qué pasa con las carótidas derechas? Las derechas van a nacer del tronco brachiocefálico. En este caso, la arteria carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Por qué se denomina tronco brachiocefálico? Brachio porque irá a la irrigación del brazo más fácilmente, y cefálico por la irrigación de todo el macizo facial y el encéfalo en sí. En pocas palabras, la irrigación de toda la cabeza. Ahora bien, veamos lo siguiente. El tronco brachiocefálico va a medir aproximadamente 3 centímetros y tiene su origen intratorácico. A partir de ella, tiene sus dos ramas terminales mencionadas, la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva del lado derecho. Sin embargo, entre la arteria carótida primitiva derecha y la izquierda, esta izquierda va a tener en este caso, un origen torácico y una trayectoria cervical. En pocas palabras, presenta mayor longitud de aproximadamente más 3 centímetros, idéntico a la arteria subclavia izquierda. Perfecto, ya lo tenemos. Lo otro que queremos hablarles y mencionarles lo siguiente. Se ha denominado como arteria subclavia el por qué. Dentro de las estructuras óseas vamos a encontrar a la clavícula y por debajo de la clavícula se denomina sub. Por eso es la arteria subclavia. Perfecto. Esta arteria subclavia le mencionaremos sus ramas colaterales. ¿Cómo se van a clasificar estas ramas colaterales? Fácil. Gracias a mi músculo escaleno anterior al escaleno medio, que estos músculos escalenos se daban su inserción a nivel de la cara superior de la primera costilla. Perfecto. Recordemos un poco del escaleno anterior. El músculo escaleno anterior se insertaba a nivel de los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de la tercera, cuarta y quinta. Sus fascículos descendían hacia abajo, iban en busca de la cara superior de la primera costilla y a nivel del tubérculo de Lisfranc o simplemente tubérculo escalénico prestaba su inserción. Perfecto. El escaleno medio. El músculo escaleno medio se insertaba a partir de las apófisis transversas de los tubérculos anteriores de la segunda vértebra cervical, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima vértebra cervical. Sus fascículos descendían hacia abajo y se encontraban posterior al canal o surco subclavio de la primera costilla. El músculo escaleno posterior se insertaba, en este caso, en la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, pero en sus tubérculos posteriores, y daba su inserción en el borde superior de la segunda costilla. Y el escaleno minor se insertaba a nivel de la séptima vértebra cervical, borde interno de la primera costilla y la cúpula pleural. Escaleno minor, en este caso, o cuarto escaleno. Perfecto. De acuerdo a sus inserciones escalonadas viene su nombre. La importancia de esta arteria subclavia en relación a estos músculos escaleno anterior y medio es que entre la cara superior de la primera costilla formaba un triángulo que le habíamos denominado el triángulo amarillo o supraclavicular. Entonces, ¿qué nos viene a dar? Que esta arteria subclavia esté en relación al plexo braquial. Perfecto. De acuerdo a este músculo, mi arteria subclavia va a dar ramas colaterales. Por dentro de este músculo escaleno se denomina intraescalénica o preescalénica. Entre el músculo escaleno anterior y el músculo escaleno medio será interescalénica. Y sin embargo, lateral a ella, la famosa retroescalénica o posescalénica. Nada más. Así de fácil. Estas ramas colaterales de la arteria subclavia, el mayor número serán preescalénica. Una sola a nivel de la región de los dos músculos, que es la interescalénica, que será la arteria escapular posterior, que lo vamos a identificar. Ahora bien, ya lo tenemos. Quiero mencionar lo siguiente. Vamos a encontrar troncos que van a dar origen a la vascularización de la cabeza y el cuello. Dentro de esos troncos tendríamos el tronco tirobicérvico escapular,
el tronco cérvico intercostal, a su vez, la arteria vertebral y la arteria torácica interna. Bien, hablemos entonces. Cuando nosotros hablamos de los famosos troncos, significa el tronco tiro bicérvico escapular. ¿Qué significa eso? Que da origen a la arteria tiroidea inferior. Bicérvico, dos cervicales, la cervical ascendente y la cervical transversa. Escapular nos dará origen a la arteria escapular superior. Por eso estas ramas se reúnen y forman este tronco. La arteria tiroidea inferior va a ascender hasta en busca de la glándula tiroides. Como su nombre dice, va a irrigar a mi cuerpo tiroideo. A su vez, vamos a ver que esta arteria tiroidea inferior se va a anastomosar, en este caso con la arteria tiroidea superior, mediante sus ramas terminales. Perfecto, ya la tenemos. Las arterias cervical ascendente va a llegar directamente a estos músculos escalenos profundos laterales del cuello y va a ir a ascender. La transversa, idéntico, va a llegar los tegumentos y musculares de la región lateral de ella. Perfecto, ya la tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar? Tenemos que ver, a su vez, otra arteria, que le hemos denominado la famosa arteria mamaria interna. Esta arteria mamaria interna, torácica interna, se va a encontrar prácticamente a nivel de la cara posterior de la pasilla external. ¿Qué observamos? Músculo diafragmático, la porción abdominal, su porción torácica y es una vista posterior. ¿Qué estamos viendo entonces? De atrás hacia adelante, de posterior hacia anterior. Y aquí la tenemos a mi arteria mamaria interna o simplemente mamaria o arteria torácica interna. Se va a encontrar directamente en relación con la fascia endotorácica. A su vez va a estar recubierta y protegida por la pleura parietal y su vena satélite. Va a dar ramas colaterales esta arteria torácica interna o mamaria interna, en las cuales vamos a ver que son las ramas musculares profundas y las ramas colaterales superficiales. ¿A qué me voy? Cuando son superficiales van a ir a llegar a todos los tegumentos de la región, a su vez a la glándula mamaria. Las ramas profundas van a formar las arterias intercostales. Estas arterias intercostales que se van a encontrar en la cara interna o media de las costillas, próximo a su borde inferior, formando su surco. Entonces ahí lo encontramos. Y vamos a ver que estas arterias intercostales se tienen que anastomosar con las arterias intercostales de la aorta, de la arteria aorta torácica. La arteria mamaria interna o torácica interna va a presentar en este caso a nivel del sexto cartílago condrocostal sus ramas terminales. Y son dos ramas, una externa denominada músculo frénica o esternofrénica y otra interna o medial denominada la rama superior de la arteria hipogástrica. Esta rama superior de la arteria hipogástrica se va a anastomosar con el ramo inferior de la arteria hipogástrica y va a formar un círculo anterior abdominal. Perfecto, ya la encontramos. Cuando nosotros referimos que sus anastomosis serán con las arterias intercostales, observamos la porción descendente de la aorta torácica. Estas también van a dar las famosas arterias intercostales. Entonces llegan a anastomosarse o a unirse ambas. ¿Qué nos falta hablar? Nos falta hablar de mi tronco cérvico intercostal. Como dijimos, cérvico nos va a dar una arteria cervical y las intercostales. Escúchenme bien esto. La primera intercostal, la segunda intercostal, nacen del tronco cérvico intercostal. A partir de la tercera intercostal, son ramas colaterales de la arteria aorta torácica. Por eso se denomina tronco cérvico intercostal. La arteria escapular posterior se va a dirigir hacia posterior y va a atravesar el plexo braquial. ¿A qué nivel? A nivel del primer tronco primario o superior y el segundo tronco primario. El primer tronco del plexo braquial estaba formado por la quinta y sexta por el quinta y sexto nervio cervical.
y sin embargo el segundo tronco solamente estaba formado por la séptima cervical. Y así se formaba nuestra plexo braquial. ¿Qué vais a llegar? Vais a llegar a la parte posterior del supraespinoso y el infraespinoso de la región posterior del hombro. Encontramos a mi mamaria interna con las venas mamarias internas. A su vez, mi arteria subclavia en la porción intraescalénica va a dar nacimiento a mi arteria vertebral. ¿Por qué recibe este nombre? Porque esta arteria va a ingresar a partir de mi sexta vértebra cervical a nivel de sus agujeros transversos. Entonces va ascendiendo, pero sale a partir de la segunda vértebra cervical, que es el axis, sale y va a contornear prácticamente en este caso, la cara inferior de las masas laterales del atlas y se va a dirigir superiormente formando el surco o canal de la arteria vertebral para llegar a ingresar al agujero magnum o agujero occipital. A ese nivel, las dos arterias vertebrales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, se fusionan y van a dar origen a mi arteria basilar. Esta arteria vertebral en su trayectoria va a dar ramas colaterales musculares profundas y laterales del cuello. Entonces, en toda su trayectoria, cuando decimos las anastomosis, les presentamos a mi arteria vertebral del lado derecho y a mi arteria vertebral del lado izquierdo. Una vez que ya se encuentran a nivel del agujero magno, ambas se llegan a unir. Al unirse van a formar otra arteria, denominada la arteria basilar. Y vamos a ver que esta arteria basilar va a presentar ramas colaterales y las ramas terminales. Dentro de sus ramas terminales vamos a encontrar a las arterias cerebrales posteriores. Estas con la comunicante posterior van a llegar a anastomosarse con la arteria carótida interna con sus ramas terminales. Medio compleja, pero lo vamos a ver en este esquema. Para ello, veamos lo siguiente. Arteria vertebral del lado derecho, arteria vertebral del lado izquierdo. Se fusionan, forman la arteria basilar. De la fusión van a nacer la arteria, en este caso, bulbo espinosa anterior, en este caso, como lo observa, bulbo espinosa anterior, o simplemente arterias anteriores espinales o de la médula espinal. Esta arteria basilar se va a encontrar con íntima relación con el tallo encefálico, específicamente con la protuberancia. A nivel de la protuberancia le va a dar un canal o surco, denominado surco basilar. A su vez, presenta sus ramas colaterales las famosas arterias protuberanciales o simplemente arterias pónticas. ¿Ya? Su rama terminal habíamos encontrado la arteria cerebral posterior. A este nivel encontramos las ramas terminales de la arteria carótida interna. ¿Cuáles son? La arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. Si observamos, forma un polígono. Este polígono se denomina el polígono cerebral o simplemente polígono de Wills o círculo de Wills que lo han cambiado o círculo vascular cerebral. Nada más, ¿no? Bien, ya tenemos a nuestras arterias. Tenemos que hablar en este momento de nuestras arterias que tienen mucha relación. Las arterias, en este caso carótidas, que vamos a ver sus ramas colaterales y su origen. Decíamos que la arteria carótida primitiva o innominada nacía del lado, en este caso derecho, del tronco brachiocefálico y del lado izquierdo nacía directamente de la porción transversa del callado aórtico. Y están en íntima relación con las apófisis transversas, específicamente con la sexta vértebra cervical. A nivel de su tubérculo anterior de las apófisis transversas de esta sexta, va a formar un pequeño canal, en este caso, en relación a la arteria carótida. Por eso se recibe como surco o canal carotidio, o simplemente tubérculo de Chassaignac. Ahora bien, ya la encontramos. Esta arteria carótidas primitivas van a estar en relación, en este caso lateralmente, como vimos, con la vena yugular interna, medialmente con las porciones laterales de la columna vertebral, posteriormente con las relaciones de los músculos escalenos, esplenios y medialmente va a estar en relación con los músculos superiormente con los músculos constrictores superiores de la faringe, ¿no? Ya lo teníamos a ese nivel.
Esta arteria carótida primitiva o innominadas, vamos a ver que se va a terminar en dos ramas terminales, denominada la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Hablemos de ello entonces. Las arterias carótidas primitivas o innominadas va a terminar en esta arteria, que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Que la externa va a dar entre 7 a 9 ramos colaterales como nos menciona nuestros textos. Entonces, sin embargo, la arteria carótida interna no da ramas colaterales ahí a simple vista, y la única que va a dar es la arteria, en este caso, oftálmica. Sin embargo, podemos encontrar que en esta arteria carótida interna va a presentar una dilatación, en este caso, se dilata. A esa dilatación le hemos denominado el famoso seno carotidio. El seno carotidio estará inervado por el nervio simpático, el nervio neumogástrico y el nervio glosofaringeo. Y vemos que este seno carotidio va a cumplir una función. Será el baroreceptor. Determinará cualquier tipo de alteraciones y variantes de las pulsaciones sanguíneas. Y a su vez los va a poder regular dicha acción. En la bifurcación de la arteria carótida interna y la arteria carótida externa, en su cara posterior, voy a encontrarme con un órgano blanquecino, inervado y vascularizado por la arteria retrocarotidia. Por eso se denominó corpúsculos retrocarotidios o simplemente glomus carotidios. Su función será un quimioreceptor, nos determinará las variantes químicas del plasma sanguíneo en toxicidad y demás para dar emergencia hacia el sistema nervioso central. Varoreceptor, quimioreceptor, carótida primitiva, innominada, carótida interna, carótida externa. Entonces, hablemos de mi arteria carótida externa. La arteria carótida externa va a tener, como dijimos, ramas colaterales. ¿Quiénes son ellas y cuáles son? De acuerdo a su emergencia, hablaremos de la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, arteria facial, la arteria auricular posterior, la arteria occipital, la arteria faringe ascendente y las arterias parotidias. Si sumamos, son aproximadamente 7, pero las parotidias pueden ser en número de 2, entonces ahí lo agregamos 9. Por eso mencionamos. Nuevamente, arteria tiroidea superior, arteria lingual, arteria facial, arteria occipital, arteria auricular posterior, arteria faringe ascendente, arterias parotidias. A su vez, esta arteria carótida externa presentará dos ramas terminales, que son la arteria maxilar interna, facial interna y la arteria temporal superficial. Lo otro, la arteria carótida interna, podemos observar primero que se encuentra por fuera, lateral a la arteria carótida externa. Posteriormente se va introduciendo hacia la base del cráneo. Perfecto, ya lo tenemos. Una vez mencionado todo esto, veamos nuestro esquema favorito. Hablemos de la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior va a nacer aproximadamente a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a ese nivel, ¿no? Otros mencionan a 1 centímetro aproximadamente o regional a ella. Se va a dirigir en busca de ¿quién? Se va a dirigir en busca del vértice de la glándula tiroides. Entonces, les presento a mi glándula tiroides. Las glándulas tiroides presentan dos cuerpos, el cuerpo tiroideo del lado derecho y el cuerpo tiroideo glandular del lado izquierdo, ambos reunidos por un istmo, denominado el istmo de la glándula tiroides. Perfecto. Como su nombre dice, está por encima de la glándula tiroides, por eso son las famosas tiroideas superiores. Sin embargo, de tronco tirobicérvico escapular, les voy a mostrar la famosa arteria tiroidea inferior, que también los va a irrigar, y vamos a ver que van a tener ramos comunicantes. Esta arteria tiroidea superior va a presentar dos ramas colaterales, una que se va a introducir directamente a la membrana tiroidea,
medial al ligamento tiroideo aproximadamente a 1 centímetro. Esta arteria va a vascularizar a la laringe. La otra rama colateral estará en relación con mi músculo esternocleidomastoideo y lo va a vascularizar y por eso se denomina la arteria esternocleidomastoideo. Entonces, tenemos dos colaterales, tiroidea superior y la arteria esternocleidomastoidea. Y tenemos tres ramas colaterales, que estas van a nacer a nivel del vértice de la glándula tiroides, que son la arteria tiroidea interna o medial, la arteria tiroidea anterior o ventral, la arteria tiroidea posterior o dorsal. Ahora bien, en esta imagen, en este esquema, podemos observar a mi arteria tiroidea interna o medial. Se van a anastomosar a nivel del istmo de la glándula tiroides y van a nacer de esa anastomosis, de ese ramo comunicante, la arteria laringe inferior. Ahí presentamos nuestra arteria laringe inferior. Y esta se encuentra relacionado con el tubérculo de la Louette o simplemente tubérculo de la Louette. Ahora bien, veamos otro esquema. Esto es un esquema y una vista posterior. Dorso de la lengua, a la epiglotis, en este caso la glotis, los músculos arearitenoideos, encontramos disecados, en este caso de la región posterior, a mis glándulas tiroides, lo estoy observando posteriormente. ¿Para qué quiero que observen lo siguiente? Teníamos una rama colateral, que era la arteria laringea superior. Esta arteria laringea superior está ingresando a la laringe directamente a la mucosa laringea para su vascularización. A su vez, observamos a la arteria tiroidea inferior. Esta arteria tiroidea inferior se va a anastomosar con mi arteria laringea superior. Perfecto. Aquí les presento a mi arteria tiroidea posterior. Esta arteria tiroidea posterior, que es rama terminal de la arteria tiroidea superior, también llega a anastomosarse y comunicarse con mi arteria tiroidea inferior. A esta gama de vascularización le hemos denominado el circuito de Galeno, el circuito vascular de Galeno. Sin embargo, podemos relacionar con el nervio laringeo superior y el nervio laringeo inferior o recurrente, forma el asa de Galeno, en este caso, o simplemente asa laringeo. Su irrigación a nivel de este órgano, arteria tiroidea superior. Veamos lo siguiente. Arteria tiroidea superior. Tendríamos ahora que mencionármelos a mi arteria lingual. Esta arteria lingual va a presentar una curvatura inicial que está en relación con el asta mayor del hueso ioides y se va a introducir en el espacio sublingual. A nivel del espacio sublingual estará relacionado medialmente por el músculo hiogloso y lateral, en este caso, medial al músculo hiogloso y lateral al músculo geniogloso. Entonces ahí encontramos el espacio sublingual y a su vez en este espacio vamos a encontrar al conducto de Wharton que corresponde a la glándula submaxilar. Perfecto. A nivel del músculo estiloioideo vamos a encontrar a su vez dentro de su primera curvatura una arteria que es la rama colateral que lo vamos a denominar la arteria dorsal de la lengua. Como su nombre dice, esta arteria dorsal de la lengua va a irrigar prácticamente el pilar anterior del velo del paladar, todos los estratos musculares de la región. Esta arteria dorsal de la lengua va a nacer inmediatamente a nivel del borde posterior del músculo hiogloso. A nivel del borde, en este caso, la otra arteria que va a dar nacimiento se va a denominar la arteria supraioidea. Como su nombre dice, va a estar por encima del hueso ioides para su vascularización de los estratos musculares regionales. A nivel del borde anterior del músculo hiogloso, la arteria lingual va a presentar sus dos ramas terminales, la arteria sublingual y la arteria ranina. Esta arteria ranina se va a encontrar inmediatamente a nivel de la cara ventral de la lengua y la vascularización de dicha región. Sin embargo, la arteria sublingual va a llegar a mi glándula sublingual, pero no conforme con eso, va a presentar también un ramito denominado la arteria del frenillo, que es su nombre mismo, va a llegar a la carúncula sublingual y al frenillo sublingual, arteria lingual. Veamos otra arteria,
La otra arteria que va a nacer es la famosa arteria maxilar externa, también denominada como arteria facial o más conocido como arteria facial. ¿Por qué maxilar externa? Como su nombre dice, estará por fuera y lateral del maxilar superior y del maxilar inferior o simplemente mandibular. Dentro de su origen y su nacimiento, esta arteria maxilar presenta tres curvaturas. La primera curvatura, que va a estar en relación a mi glándula submandibular o submaxilar. La segunda curvatura va a estar en relación con el borde inferior o borde basilar de la mandíbula. Y la tercera curvatura estará en relación con todos los músculos cutáneos o faciales. Y por eso se recibe nombre de curvatura facial. Entonces, la arteria facial es sinuosa en toda su trayectoria. A nivel de la primera curvatura que estaba formado en el borde superior de la glándula submaxilar, van a nacer ramas colaterales, que serán la arteria palatina inferior o palatina ascendente. De esta arteria palatina inferior o ascendente va a tener un ramito de importancia, en este caso, de formación, que va a ser la arteria tonsilar. Y esta arteria tonsilar va a irrigar y va a nutrir y vascularizar a mi amígdala palatina o simplemente tonsila palatina. En la segunda curvatura, que va a estar por debajo del borde inferior de la mandíbula, se va a encontrar en intimidad al ángulo interno del músculo macetero o iomástico. A partir de esa va a dar un ramito colateral que va a vascularizar al músculo macetero. Por eso se denomina arteria maceterina inferior o simplemente arteria maceterina anterior, anteroinferior. A partir de ella, también internamente va a nacer otra arterita, que es la arteria submandibular o submaxilar, para la vascularización de los tegumentos y músculos de la región, ¿no? A nivel de la tercera curvatura, se hace un poco más profunda. Va a estar en relación con el músculo buccinador para dar las arterias bucales o buccinadores. Pero a nivel de la comisura labial, canto labial, va a presentar mi arteria facial en esta tercera curvatura dos arterias de importancia, que es la arteria labial inferior y la arteria labial superior. Estas llegan a anastomosarse con el lado opuesto y por eso se han denominado también como arteria coronaria inferior y la arteria coronaria superior. De esta arteria coronaria superior o labial superior se anastomosan y comunican del lado derecho y del lado izquierdo boca a boca y van a dar origen a otra arteria que se ha denominado la arteria del subtabique. Esta arteria del subtabique va a ascender y, como su nombre dice, va a irrigar la porción anterior del tabique nasal y, no olvidemos, el lóbulo de la nariz, su vascularización y su origen. Sigue ascendiendo. En su trayectoria de ascenso también va a dar algunas arterias denominadas las arterias musculares o músculos faciales o de la mímica. A nivel del pliegue nasogeniano, la arteria facial va a dar una arteria denominada la arteria alar. También lo hemos conocido como arteria dorsal de la nariz, ¿no? La arteria dorsal o simplemente la arteria alar. Una vez que da esta arteria alar, la arteria facial cambia de nombre. Recibirá el nombre de arteria angular. ¿Por qué angular? Porque va a formar un ángulo con la arteria nasal, que es rama de la arteria oftálmica. A ese nivel forma un ángulo. Por eso ambas van a recibir como arteria angular. De la arteria angular van a nacer las arterias preparatas, pero más corresponde a la vena. Hay una sola literatura que le denomina arteria preparata o simplemente arteria frontal interna. Esta arteria frontal interna va a irrigar los tegumentos de la región interciliar y a nivel de la raíz de la nariz. Arteria facial, arteria maxilar externa. Su vascularización. Veamos lo siguiente. Si ya tenemos mi arteria facial, quiero que observen lo siguiente. A nivel del borde inferior de la mandíbula, la arteria facial y la vena facial formaban una escotadura o arco facial. Esta escotadura facial se relacionaba con ambas, pero vemos que mi arteria facial es anterior de la tercera curvatura y la vena es casi rectilínea. Entre la reunión de la vena facial y la arteria facial se dominan a ese nivel el famoso arco facial. Perfecto, ya lo encontramos. Hablemos de la siguiente arteria. En este esquema
podemos mencionar que hemos mencionado a la arteria tiroidea superior, a la arteria lingual, a la arteria facial. Nos falta mencionar a la arteria occipital, a la arteria auricular posterior y la arteria faringe ascendente. Aprovechemos esta imagen. La arteria faringe ascendente nace de la cara interna de la arteria carótida externa, aproximadamente a nivel de la arteria facial. Es delgada esta arteria faringe ascendente y otros dicen por la irrigación de la faringe, de los músculos constrictores de la faringe superior, medio e inferior y la mucosa faringea, debería llamarse simplemente como arteria faringea. Ahora bien, esta arteria faringea, aparte de dar sus colaterales musculares, va a dar a su vez dos arteritas. Una arteria que se denomina la arteria meningea posterior. Esta arteria meningea posterior va a ingresar por el conducto condilio anterior y va a llegar a toda la porción posterior del piso de la base del cráneo. Otros dicen que a nivel de esta arterita van a ser otra pequeña arteria que es la arteria, en este caso, del agujero rasgado posterior o arterias yugulares. En este caso, esta arterita ingresa al agujero rasgado y su vascularización a ese nivel. Perfecto, ya la tenemos. Arteria faringea ascendente. Hablemos de mi arteria occipital. La arteria occipital dentro de su trayectoria se encuentra en relación con el vientre posterior del digástrico, el músculo estiloideo y un nervio que es el nervio hipogloso. En pocas palabras, encontramos al nervio hipogloso o hipogloso mayor, decimos segundo par craneal, y lo vamos a poder encontrar y apreciar a mi arteria occipital. Esta arteria occipital, dentro de su trayectoria, también va a dar ramas musculares al músculo esternocleidomastoideo, al músculo splenius capitis y al splenius callis. A su vez, en esta trayectoria vamos a encontrar a la arteria estilomastoidea. Entonces va a ingresar a nivel del conducto o al agujero estilomastoideo y va a llegar a lo que vemos el acueducto de Falopio. A su vez, dentro de esa misma trayectoria, puede ingresar a nivel del agujero mastoideo y dar la arteria mastoidea. A nivel del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, la arteria occipital va a presentar ramas terminales. Una rama terminal anterior y una rama terminal posterior, o simplemente denominada occipital, y la anterior denominada parietal, y que va a llegar todos los tegumentos de la región de la nuca. Ya la tenemos. La arteria, ahora nos faltaría mencionar a mi arteria auricular. La arteria auricular, en este caso la arteria auricular posterior, dentro de su trayectoria, va a dar la irrigación de todo lo que llamamos el pabellón auricular y parte media de la sien o parte posteromedial de la sien. Incluso va a llegar a irrigar parte del conducto auditivo externo. Por eso se denomina como arteria auricular. Ahora bien, la arteria carótida externa a este nivel va a dar las arterias parotidias. Como dijimos, puede ser número de 2 a 3 para la irrigación de la glándula parótida en su intersticio medial. Listo, ya lo tenemos. Hablemos de las ramas terminales. La arteria carótida externa dijimos que presenta dos ramas terminales. Una, la arteria temporal superficial y la otra, que es la arteria maxilar interna. ¿Dónde los vamos a encontrar? Del borde inferior de la mandíbula aproximadamente a 4 centímetros. A su vez, vamos a encontrarnos que la arteria maxilar interna se encuentra con relación con el cuello del cóndilo. A nivel del cuello del cóndilo vamos a encontrar un engrosamiento, en este caso de la ponerosis interpterigoidea, que va a ser el esfenomaxilar. A partir de ese esfenomaxilar vamos a encontrar al famoso agujero condilio o al famoso agujero de Yubara o al retrocondilio de Yubara. Perfecto. Hablemos de mi arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial es sinuosa en su trayectoria de ascenso y como está íntimamente relacionado con la articulación temporomandibular, va a dar los vasos a la irrigación de dicha articulación. También va a dar algunos vasitos auriculares anteriores. Va a dar pero una de mayor importancia que la arteria cervical transversa. Perdón, la arteria facial transversa. La cutánea transversa
o facial transversa, que se va a encontrar a 1 centímetro por debajo del arco cigomático y se va a dar la vascularización. No conforme con eso, se va a anastomosar y comunicar con las arterias infraorbitarias y se menciona también que puede dar una arteria cigomático-facial. A su vez, esta arteria temporal superficial va a dar un ramito, en este caso inconstante, que es la arteria temporal profunda media. Esta arteria temporal profunda media se va a encontrar entre la hoja superficial y la hoja profunda de la galia aponeurótica, de la aponeurosis temporal o aponeurosis de músculos crotafíticos. Y ahí tenemos la arteria temporal superficial. En su ascenso, podemos apreciar que esta arteria temporal superficial nos permite realizar la palpación del pulso temporal. Tiene dos ramas terminales, una anterior en relación, en este caso al frontal, se denomina la arteria frontal y otra posterior que en relación al hueso parietal se va a denominar arteria parietal. Estas, a su vez, se anastomosan con la arteria occipital y forman un círculo vascular de la calvario o del calvario en este caso. Entonces es ricamente vascularizado. Esta arteria, la arteria parietal, va a llegar hasta el nivel del agujero parietal, en este caso a nivel del ovelio. Y a nivel del agujero parietal ingresa y cambia de nombre. Le vamos a denominar la arteria de Kruber-Hill. Perfecto, ya la tenemos. Hablemos entonces de mi arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna, como habíamos mencionado, se encuentra a nivel del cuello del cóndilo y atraviesa el ojal retrocondiliar de Yubara. A ese nivel vamos a encontrar el NBA. ¿Qué significa eso? Primero encontraremos al nervio auricular, después arteria maxilar interna y inferiormente a ella la vena maxilar. Pero dentro de las preparaciones podemos objetar eso. Primero encontramos al nervio auricular, después a mi vena maxilar interna y inferiormente a mi arteria maxilar interna. Esta arteria maxilar interna se va a encontrar a nivel de la fosa pterigomaxilar en toda la relación. Desde el cuello se va a dirigir hasta la fosa pterigopalatina o también denominada trasfondo de la fosa pterigomaxilar. En esa trayectoria podemos observar que tiene una forma sinuosa y por eso decimos tiene la tendencia de una porción superficial. Cuando tiene esta porción superficial, se refiere que va a estar por fuera de los músculos pterigoideos, pero también tiene una porción, en este caso, profunda. En este caso, podemos estudiar profundamente. ¿Cuándo llamamos profunda? Cuando esta arteria maxilar interna va a atravesar las dos cabezas. La cabeza esfenoidal y la cabeza pterigoidea del pterigoideo lateral o externo ingresa y vuelve a salir. En ese caso, según Zubier, va a dar solamente 3 grupos de la división. Y sin embargo, en la superficial va a dar 4 grupos en su vascularización. La arteria maxilar interna solamente nos va a proporcionar 14 ramas colaterales, nada más. Veamos entonces dentro de las arterias 14 ramas colaterales. El primer grupo se va a dirigir internamente, en este caso, internamente el primer grupo, y va a formar la arteria timpánica. Esta arteria timpánica se relaciona netamente a nivel de la cara interna del cóndilo, se va a dirigir a la fisura petroescamosa anterior o fisura de Gracia, va a ingresar y va a llegar parte de la caja del tímpano. Y es bien delgadita, la arteria timpánica. La otra arteria, denominada la arteria meningia menor. Esta arteria meningia menor va a atravesar prácticamente el agujero oval y se va a dar, atravesando el agujero oval, va a ascender y va a irrigar el famoso cabum de Meckel. ¿Qué significa eso? El desdoblamiento de las hojas meningias que rodea y contornea a mi ganglio de Grasser, ganglio trigeminal. Entonces, en pocas palabras, la vascularización del ganglio trigeminal está determinada por mi arteria meningia menor. La otra arteria, denominada la arteria meningia media. Esta arteria meningia media va a ingresar a la base del cráneo por el agujero espinoso o redondo menor. Esta que se va a encontrar anteriormente en el ángulo anteroinferior del hueso parietal, se va a dar sus dos divisiones de las ramas terminales. Una arteria meningia anterior y una arteria meningia media propiamente dicha o meningia posterior. Yo prefiero mencionarles como meningia ramo posterior de la arteria meningia media, ¿no? La arteria meningia anterior y la arteria meningia
posterior de la arteria meningia media van a formar en unos surcos a nivel de la cara endocraneal del neurocráneo, que van a formar la famosa hoja de higuera o simplemente denominada la nervadura de la hoja de higuera. Estas se van a cumplir la función de la vascularización de las meninges y prácticamente la corteza de la región. Perfecto, ya tenemos mi arteria meningia media en el primer grupo. Ahora, aquí podemos observar mi arteria meningia media, mi arteria meningia menor y la arteria timpánica. Perfecto. Se los traigo este esquema. ¿Por qué? Si observamos las fibras nerviosas y recordamos el trigémino, idéntico. Tiene las mismas ramas colaterales nerviosas que las vasculares. Este siguiente grupo está formado por la arteria dentaria inferior, o también denominada la arteria alveolar inferior. Esta arteria dentaria inferior o alveolar inferior va, antes de ingresar al conducto dentario inferior, da su primera rama colateral, que es la arteria miloioidea. ¿Y qué va a llegar? Al músculo miloioideo y al vientre anterior del músculo digástrico. Una vez dentro del conducto alveolar, va a dar sus ramas diploicas o areolares, trabeculares, en este caso del tejido esponjoso de la mandíbula. No conforme con eso, la arteria dentaria inferior va a dar a su vez ramas colaterales, en este caso denominados dentarios y alveolares. Cuando decimos dentarios, a la pieza dental, alveolar al lecho alveolar o al alveolo. Y va a presentar también sus dos ramas terminales, la arteria mentoniana y la arteria incisiva. La arteria mentoniana va a llegar a los tegumentos de la región del mentón y del labio inferior. Y se va a llegar a anastomosar con la arteria facial. Y la arteria incisiva va a continuar directamente la trayectoria intraósea para la irrigación de las piezas dentales anteriores y su anastomosis con el lado opuesto. Perfecto. Aquí vemos desgazado otra arterita. Esta arteria va a salir de la escotadura sigmoidea y se ha denominado la arteria masseterina. Entonces, va a llegar al músculo massetero en sus tres fascículos, superficial, medio y profundo. Ya tenemos la arteria masseterina. Si observamos aquí el músculo pterygoideo interno y el músculo pterygoideo externo o lateral, entonces tenemos la famosa arteria pterigoidea. Esta arteria pterigoidea va a irrigar ambos músculos, el músculo pterigoideo lateral externo y el músculo pterigoideo interno. Entonces es netamente muscular. Hablemos del siguiente grupo. Vamos a encontrar en este mismo grupo vamos a encontrar a la arteria temporal profunda posterior. Esta arteria temporal profunda posterior va a formar un surco a nivel de la porción escamosa del temporal, que lo habíamos estudiado, y va a formar mi famosa vascularización de las fibras posteriores y la parte de las fibras medias del músculo crotafíticos o músculo temporal. Hablemos del tercer grupo. El tercer grupo va a estar formado por mi arteria bucal. Esta arteria bucal va a ser casi satélite de mi nervio bucal. ¿Qué significa eso? Va a dar un pequeño ramo pterigoideo para el músculo pterigoideo inferior. A su vez, va a llegar al músculo buccinador. A nivel del músculo buccinador, la arteria bucal va a tener dos reacciones. Una reacción profunda de la vascularización para toda la mucosa, en este caso, de la pared lateral de la cavidad bucal, y otra que va a ser superficial hacia los tegumentos, hacia la piel. Ya lo tenemos. La siguiente arteria va a ser la famosa arteria temporal profunda anterior. Como su nombre dice, va a llegar directamente a nivel del periósteo de la escama temporal, profundamente al músculo crotafíticos, y va a llegar a su vascularización de las fibras anteriores del músculo temporal, arteria temporal profunda anterior. A nivel de la tuberosidad del maxilar superior, vamos a encontrar las arterias tuberosas o simplemente denominadas las arterias alveolares posteriores. Sabemos que estas arterias alveolares posteriores son en número de 2 a 3. ¿Por qué? A partir de esas van a poder vascularizar al tercer molar, segundo molar y al primer molar. Esta arteria bucal, su ramo anterior, no conforme con eso, va a ir a llegar al antro de Hilmur, a la cueva de Hilmur o al seno maxilar. Listo. A su vez, vamos a encontrarnos con mi arteria infraorbitaria.
Esta arteria infraorbitaria se va a encontrar con el agujero posterior en el canal infraorbitario, va a atravesar todo el conducto infraorbitario y en esa trayectoria va a dar la arteria dentaria media. Y antes de la salida del agujero infraorbitario va a darnos su ramo colateral, la arteria dentaria anterior. Y sus ramos terminales, idéntico que la fibra nerviosa, ascendentes palpebrales, transversales nasales, descendentes labiales. Hasta ahí tenemos directamente todo lo que son las arterias ascendentes y descendentes de la arteria maxilar interna en la trayectoria de la cavidad infracigomática o pterigomaxilar. Veamos qué pasa en la fosa pterigopalatina o trasfondo de la fosa pterigomaxilar. A ese nivel nos va a dar el cuarto grupo. Este cuarto grupo va a estar formado por mi arteria vidiana. Esta arteria vidiana, o también denominada arteria pterigoidea, va a dar su trayectoria de anterior hacia posterior del conducto pterigoideo o conducto vidiano y se va a encontrar directamente con el origen de la inserción de la faringe. En pocas palabras, lo va a irrigar a la faringe. No conforme con eso, lo va a irrigar a mi ganglio esfenopalatino de Meckel, ¿sí o no? Ya lo tenemos a la arteria pterigoidea. La otra que tiene la misma trayectoria hacia posterior, que lo vamos a encontrar lateral a la arteria vidiana, perdón, medial a la arteria vidiana y lo vamos a encontrar a la arteria palato-vaginal. Esta arteria palato-vaginal, también denominada simplemente pterigopalatina, la arteria pterigopalatina, va a ir a irrigar la porción superior de la faringe. Perfecto. En este cuarto grupo de la región vamos a encontrar con nuestras arterias palatinas descendentes. ¿Por qué digo palatinas? Porque son dos. Una de mayor calibre le vamos a denominar la arteria palatina mayor y la otra la palatina accesoria o palatina menor. Veamos entonces estas dos arterias palatinas. La arteria palatina mayor o descendente va a descender directamente por el conducto palatino posterior o conducto palatino anterior. Esta arteria palatina va a ir a irrigar todo lo que es el paladar duro y se va a anastomosar con la arteria nasopalatina para formar el circuito palatino anterior. Sin embargo, la arteria palatina accesoria o palatina menor va a irrigar al velo del paladar, inclusive lo va a llegar a irrigar hasta la óvula anastomosándose con el lado opuesto. Entonces, hasta ahí tenemos nuestras ramas colaterales, en este caso del trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Podemos apreciar a su vez sus ramas terminales de la arteria maxilar interna, que esta arteria ya recibe el nombre de arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina va a tener dos ramas terminales. Una externa va a formar directamente las arterias nasales externas, que estas va a irrigar en este caso al cornete medio y al cornete inferior, formando el área roja o la mucosa pituitaria roja de la vascularización de la pared lateral de las fosas nasales. También va a tener, en este caso, una rama interna. Su ramo terminal interno va a formar y se va a encontrar a nivel del tabique de las fosas nasales. A nivel de este tabique de las fosas nasales va a tener su trayectoria hacia el conducto, en este caso incisivo o conducto nasopalatino o conducto de Scarpa. Va a atravesar dicho conducto y va a llegar a mi papila incisiva y la parte anterior de canino a canino de las arrugas palatinas anteriores del paladar duro. Y esas serían sus dos ramas terminales de mi arteria maxilar interna, formando la arteria esfenopalatina, y de la arteria esfenopalatina mi arteria palatina esfenopalatina. ¿Por qué esfeno? Aquí tenemos el cuerpo de los esfenoides y aquí tenemos el paladar. ¿Y qué nervio será esto? El nervio nasopalatino. Perfecto. Nada más resumido mi arteria maxilar interna. En este esquema podemos apreciar mi arteria temporal superficial y lo que habíamos mencionado, mi arteria transversal de la cara o transversa facial y las anastomosis con mi arteria infraorbitaria para dar origen a mi cigomático facial, cigomático temporal. Ya lo encontramos.
A su vez, quiero que observe cómo llegan a anastomosarse su ramo anterior con la rama supraorbitaria o supratroclear, su ramo anterior de la occipital como un ramo posterior de la temporal superficial. Mi arteria facial se está anastomosando con mi arteria nasal. Todas las arterias a este nivel forman esos círculos, los famosos círculos vasculares para la irrigación. ¿El por qué? Algún accidente de la arteria facial puede ser irrigada por mi arteria carótida interna. Alguna alteración de mi arteria temporal superficial va a ser irrigada por mi arteria occipital. Esa es la importancia de estos circuitos vasculares que va a presentar y su crecimiento. Todas estas arterias también se están relacionadas tanto con mi nervio trigémino y con las ramas terminales del nervio facial. Cada una de sus ramas también presentan nombres, solamente les hemos dado el nombre de los troncos principales y no así de sus ramas terminales de cada una de ellas. Bien, hasta ahí tengo todo lo que es la arteria carótida externa con sus ramas colaterales y sus ramas terminales. Hablemos entonces ahora del otro, que es la arteria carótida interna. En esta imagen de la angiografía podemos observar a mi arteria carótida interna netamente a nivel del peñasco, que lo hemos llamado el famoso sifón carotidio. ¿Qué decimos entonces? Que mi arteria carótida interna nace a nivel de la bifurcación de la arteria carótida innominada, carótida primitiva, y a nivel de la cara postero inferior del peñasco va a ingresar por su orificio inferior. Y en todo este peñasco va a producir unas curvaturas y unas sinuosidades denominado el sifón carotidio. Y al nivel del agujero rasgado anterior del vértice del peñasco va a formar y da una curvatura directamente brusca. A esa curvatura brusca que va a denotar van a ser mi arteria, su rama colateral, que es la arteria oftálmica. Inmediatamente a nivel de la apófisis clinoides anterior va a dar sus ramas terminales. Veamos entonces eso. Entonces ya lo tenemos, mi arteria carótida primitiva común, tenemos la bifurcación de la arteria carótida externa y esta es la famosa arteria carótida interna. Esta arteria carótida interna se va a dirigir a nivel de la base del cráneo en busca del orificio inferior de la cara posterior inferior del peñasco. Nada más. En toda su trayectoria no da ramas colaterales, pero dijimos una pequeña, que es la arteria del glomus carotidis, una pequeñita rama en su origen. Y veamos su trayectoria. Dentro de esa trayectoria de la arteria carótida interna, dijimos que se va a formar la famosa sifón carotidio. En este esquema, aprovechemos de mencionar lo siguiente. Su única rama colateral era la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a dar su rama terminal, la arteria nasal. Esta arteria nasal se va a anastomosar con la arteria angular y por eso se forman este ángulo, el ángulo facial. A esto vamos a denominar que la arteria carótida externa se comunica con la arteria carótida interna. Hermoso. La arteria vertebral se va a comunicar con mi arteria carótida interna y la carótida interna con mi carótida externa por intermedio de la arteria facial. A eso me refiero como el círculo vascular. Bien. La arteria carótida interna daba su única rama colateral, que es la arteria oftálmica, y va a presentar sus ramas terminales. Veamos en este esquema. Las ramas terminales de la arteria carótida interna serán la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. Nuevamente, las ramas terminales de mi arteria carótida interna serán la arteria cerebral anterior, la arteria coroidea anterior, la arteria cerebral media y la arteria comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior se va a comunicar con la arteria cerebral posterior, que es nada más que la rama terminal de mi arteria basilar. Y esto forma el famoso polígono de Wills, o simplemente denominado circo de Wills o círculo vascular del encéfalo. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, la arteria oftálmica ha sido exquisitamente explicada en este caso en los anteriores temas. Entonces solamente nosotros vamos a mencionar superficialmente. Veamos mi arteria oftálmica.
Mi arteria oftálmica va a tener una trayectoria en relación a mi nervio óptico. Primero se va a encontrar lateral o externo al nervio óptico, superior al nervio óptico y medial al nervio óptico o interno al nervio óptico. Todo en relación al nervio óptico. Entonces, de acuerdo a esa, tiene tres porciones, una lateral, superior y una medial. De la porción lateral de mi arteria oftálmica, que ingresa directamente por el conducto óptico, en este caso, y vamos a encontrar que da su primera rama, que es la arteria lagrimal. Como su nombre dice, va a irrigar a mi glándula lagrimal. A su vez, nos va a presentar las arterias musculares, las arterias ciliares cortas. No olvidemos que estas arterias ciliares cortas están lateral o alrededor de mi nervio óptico y van a ingresar por la esclerótica para llegar a la coroides, ¿sí o no? Ahora bien, dentro de las ramas colaterales supraópticas vamos a encontrarnos con mi arteria etmoidal posterior o arteria de Llusca, idénticamente como el nervio, que va a llegar a algunas células etmoidales, va a llegar a su vez al seno esfenoidal, a la mucosa del seno esfenoidal y la parte superior de la región. A su vez nos va a presentar este segundo grupo superior a las arterias ciliares largas, las arterias ciliares largas. Dentro de esas arterias ciliares largas, el número de 2, las arterias ciliares cortas van a ser el número variable. A su vez, vamos a presentar la arteria supraorbitaria que está en relación con lo que llamamos el nervio supraorbitario, para su irrigación del músculo elevador del párpado superior y el músculo recto superior. Perfecto. A su vez, va a presentar en su porción interna las arterias musculares. Estas musculares son dos, una muscular superior y una muscular inferior. Entonces, va a la irrigación de los músculos extrínsecos del globo ocular. En la porción interna ya va a obtener sus dos ramas terminales, la arteria nasal externa, la arteria nasal o simplemente nasociliar y la arteria nasal interna. Esta arteria nasal interna va a ingresar por el conducto etmoidal anterior y va a llegar a la porción superior del techo de las fosas nasales. Perfecto. Esta arteria nasal interna se va a anastomosar, como vemos, boca a boca con la arteria angular de la arteria facial. Y a ese nivel van a nacer las arterias supraorbitarias, las famosas arterias supratrocleares. Ya lo encontramos. El famoso polígono de Wills.